Un pescador llevaba 3 horas sin una sola picada. Caña cara, cebo caro. El mejor punto del río. Nada. Su vecino, a 5 metros, sacaba barbo tras barbo con un trozo de lombriz que parecía sacado de la basura. La diferencia no era el río. No era la suerte. Era un corte. Un corte de medio centímetro que los pescadores de antes hacían sin pensarlo 2 veces. Y que hoy casi nadie conoce porque las tiendas de pesca no tienen ningún interés en que tú lo sepas. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanilla para no perderte ningún secreto que la industria intenta enterrar. Lo que vas a ver hoy lo aprendí de los viejos del Ebro. Y funciona. Hace no tanto tiempo, en un coto del río Tajo a la altura de Toledo, un grupo de pescadores locales organizó un experimento sin querer. 2 compañeros de la misma cuadrilla, el mismo tramo de río, el mismo día, la misma especie objetivo. Barbo. Uno llegó con boilies comprados en una tienda de la capital, botes de aroma sintético, el montaje más moderno del mercado. El otro llegó tarde, sin apenas preparación, con un bote de lombrices vivas que había recogido del huerto de su suegro esa misma mañana. Pero antes de montar el cebo, hizo algo que el otro no hizo. Algo que vio hacer a su padre, cuando era crío. En ese mismo río, con esa misma especie, cogió la lombriz. La cortó, no por la mitad, sino con un corte limpio de apenas medio centímetro en el cuerpo. Un corte superficial, casi como una incisión quirúrgica. Y la montó así, con ese pequeño corte hacia afuera, bien visible desde abajo del agua. En la primera hora, el que usaba cebo de tienda no había tenido ni un toque. El otro ya llevaba 4 barbos en la red. Al final de la tarde, el resultado fue 17 contra 2. 17 barbos, con una lombriz del huerto que no costó ni €1. 2 con productos que juntos habían costado más de 40 euros. El que había pagado 40 euros estaba mirando sin entender nada. Y el otro sonreía sin explicar nada. Porque eso se guarda, ¿no? Misma agua, mismo día, mismo tramo. La única diferencia fue ese corte de medio centímetro. ¿Sabes lo que libera un cebo cuando lo cortas así? Porque no es magia, es biología pura. Y en un momento te lo explico todo. Pero antes, un segundo de esto. Este tipo de conocimiento es solo una de las técnicas que la industria prefiere que no conozcas. Los viejos ribereños del Ebro, del Tajo, del Guadalquivir y del Segura lo sabían perfectamente y lo pasaban de mano en mano como un secreto de familia. Yo lo recopilé todo en el libro Pesca de alto nivel. O Jogo da Agua. Todo sin rodeos, directo al punto, sin relleno. Lo que los viejos del río dominaban y las tiendas nunca te van a enseñar porque les arruinaría el negocio. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora sí, vuelve al cebo. ¿Qué es ese corte? Es una incisión de entre 0,3 y 0,5 centímetros en la piel del cebo, ya sea lombriz, gusano de la miel o incluso una rodaja de salchicha fresca. Un corte limpio con el anzuelo mismo o con la uña. Nada de cortar el cebo por la mitad y tirar la mitad. Un corte. Solo uno. En el cuerpo, en el lateral, dejando que la carne quede ligeramente expuesta al agua. En el Ebro, los pescadores artesanos de Tortosa y Zaragoza hacían esto con cada cebo antes de lanzarlo. En el Tajo, los viejos de Toledo y Talavera hacían lo mismo con la lombriz de tierra antes de cada pescada. En el Guadalquivir, los ribereños de Córdoba lo aplicaban a los cebos de carne fresca para el barbo y la carpa. En Extremadura, donde el haba y el maíz son cebos de toda la vida, los más veteranos también conocían este truco para los cebos de origen animal. Era un conocimiento de padre a hijo. No estaba en ningún libro. No lo enseñaban en ninguna tienda de pesca. Se aprendía mirando, a la orilla del río, con el frío de la mañana y el olor del agua. El barbo
tiene uno de los sistemas olfativos más desarrollados entre los peces de río de la península ibérica. No es un dato menor. Es el motivo por el que esta técnica funciona con una eficacia que no tiene ningún sebo sintético en el mercado. Los peces ciprínidos como el barbo y la carpa detectan concentraciones de aminoácidos disueltas en el agua a niveles que son, literalmente, imposibles para el olfato humano. Estamos hablando de detectar una molécula de proteína en millones de moléculas de agua. Es como si tú pudieras oler el café de una cafetería desde 3 kilómetros de distancia, con viento en contra. Eso hacen los barbos con los compuestos orgánicos que se liberan cuando un cebo está recién cortado. Cuando haces ese corte en la lombriz o en el gusano, lo que ocurre es esto. La piel actúa como una barrera que retiene los líquidos internos del animal. Al cortarla, aunque sea superficialmente, liberas una nube de aminoácidos, proteínas y fluidos orgánicos que se dispersan en la corriente. Esa nube es exactamente el mismo rastro que deja una presa herida en el fondo del río. Para el cerebro del barbo, ese rastro químico es una señal inequívoca. Hay comida disponible. Está dañada. No puede escapar. Es un gatillo biológico de ataque que viene grabado en su instinto desde hace millones de años. Un cebo entero libera muy poco. Un cebo cortado libera entre 4 y 7 veces más compuestos atractivos al agua, según los estudios de comportamiento alimentario en ciprínidos. No es teoría. Es lo que explica por qué el vecino del Tajo sacaba 17 barbos, mientras el otro miraba con cara de no entender nada. Y no es solo el olfato. El movimiento también cambia. Un cebo cortado se mueve de forma diferente en la corriente, de forma más irregular, más parecida a una presa viva que lucha. Los barbos son depredadores oportunistas del fondo. Cuando ven movimiento irregular más olor a presa herida, el ataque es casi automático. Ahora el paso a paso. ¿Cómo preparar el cebo con el corte de los viejos del río? Vas a necesitar esto. Lombrices de tierra grandes, las más gordas que encuentres, o gusanos de la miel, o gusanos rojos. Una docena es más que suficiente para una sesión de 4 horas. Anzuelo del número 8 al 12, dependiendo del tamaño del barbo que esperas encontrar. Un trozo pequeño de papel de cocina húmedo para guardar las lombrices vivas en frío. El coste total, entre 1 y 2 euros si compras lombrices en la tienda de cebo. 0 euros si las sacas del huerto, del compost o de cualquier zona con tierra húmeda después de la lluvia. Así pescaban los viejos del Ebro, sin gastar nada. El proceso. Paso 1. Coge la lombriz viva. Tiene que estar activa, no anestesiada por el frío. Si tienes las lombrices guardadas en frío, sácalas 10 minutos antes y deja que recuperen el movimiento entre tus dedos. Paso 2. Pon la lombriz en la palma de la mano o en la tapa del bote. Identifica el punto medio del cuerpo o ligeramente hacia la cabeza. Ahí es donde vas a hacer el corte. Paso 3. Con la punta del anzuelo mismo o con la uña presionando firme, haz una incisión limpia de 0,3 a 0,5 centímetros. Solo la piel. No cortes el animal en 2 partes. Solo una pequeña apertura lateral, como un pequeño tajo. Verás que empieza a salir un líquido oscuro. Eso es exactamente lo que quieres. Paso 4. Monta la lombriz en el anzuelo de forma que el corte quede hacia afuera, visible desde abajo, en dirección a la corriente. Si pescas a fondo, el corte hacia abajo. Si pescas a media agua, el corte lateral. Paso 5. Lanza. No esperes más de 4 minutos en el mismo punto sin toques. Si no hay nada en 4 minutos, recoge despacio y vuelve a hacer una incisión nueva. El líquido que sale del corte se agota rápido en corriente. Una incisión fresca cada lanzamiento es el secreto dentro del secreto. El punto ideal del cebo. La lombriz debe seguir moviéndose. Si está rígida o muerta,
el truco pierde la mitad de su eficacia. Guarda los cebos en tierra húmeda o papel de cocina mojado, nunca en agua directa ni en hielo. En nevera aguantan 2 días perfectamente. Si vas a una salida larga, mételas en un recipiente con tierra de jardín y ciérralo bien. Ahora, si quieres subir la presión todavía más, hay 3 añadidos que los pescadores de los ríos del interior de España han usado desde hace décadas y que ninguna tienda te va a recomendar porque no le sale rentable. Primero, el maíz cocido como complemento. No como cebo principal, sino como cebo de fondo junto a la lombriz cortada. El maíz no tiene el rastro químico de la lombriz, pero añade color blanco-amarillo que el barbo detecta visualmente desde el fondo. Doble señal. Olfato más visión. Hierve el maíz 20 minutos, sin sal, y déjalo enfriar por completo antes de usarlo. Un puñado cebado, unos metros aguas arriba de tu punto de pesca, hace que los barbos bajen solos hasta donde tienes el anzuelo. Segundo, ajo natural machacado mezclado con tierra húmeda para el presebal. Parece raro, funciona. Los compuestos sulfurosos del ajo actúan como amplificadores del rastro olfativo en el agua. Los ribereños del río Segura y del Júcar lo hacían mezclando tierra del margen del río con 2 o 3 dientes de ajo bien machacados, formando una pequeña bola que tiraban 1,5 metros aguas arriba del cebo. Eso crea una nube de olor que guía a los peces hasta el anzuelo. Tercero, si tienes pan de pueblo, el de miga densa, puedes hacer una bola pequeña y apretada, meterla en el anzuelo secundario y combinarla con la lombriz cortada en el principal. El pan en la corriente se deshace despacio, liberando partículas en suspensión que actúan como señal visual adicional. Es la técnica de pan deslizante que los viejos de los ríos castellanos aplicaban con precisión brutal. Con estos 3 añadidos, el cebo cubre los 3 sistemas sensoriales del barbo al mismo tiempo: olfato con la lombriz cortada y el ajo, paladar con el maíz, visión con el pan y el maíz amarillo en el fondo. Es un combo que ningún bote de cebo sintético de 40 euros puede igualar. ¿Y por qué las tiendas no te cuentan esto? Fácil. El mercado de cebos artificiales en España mueve decenas de millones de euros al año. Los boilies, los pellets aromatizados, los dips, los attractants líquidos, todos esos productos intentan imitar exactamente lo que la lombriz cortada hace de forma natural y gratuita. Un bote de attractant líquido cuesta entre 8 y 15 euros y dura 2 o 3 salidas. Una docena de lombrices del huerto cuesta 0. Si todo el mundo supiera esto, las estanterías de las tiendas de pesca quedarían llenas de producto que nadie compra. Por eso nadie lo enseña. Es contra su negocio, la aplicación práctica. Porque saber la técnica es una cosa, y saber cuándo y dónde aplicarla es otra. El corte de medio centímetro funciona en todo el año, pero rinde más en determinadas condiciones. En primavera y principios de verano, cuando el barbo está activo y en fase de alimentación intensa, el rastro químico del cebo cortado lo hace atacar de forma agresiva, casi sin precaución. Es el momento del año donde verás resultados más rápidos. En otoño funciona igual de bien, especialmente en los tramos medios del Ebro, entre Zaragoza y Tortosa, en el Tajo en la zona de Talavera y en el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla. En invierno, cuando el agua está fría y los peces están más lentos, el truco sigue funcionando, pero necesitas más paciencia. El frío reduce el metabolismo del barbo y su radio de detección olfativa baja. En estas condiciones, combina el corte con el precebal de ajo y lanza más cerca del fondo, en las pozas profundas donde los peces se concentran para aguantar las temperaturas bajas. En cuanto al horario, madrugada y tarde. Las 2 horas antes del amanecer y las 2 horas antes de que el sol desaparezca son los momentos donde el barbo está más activo
en la búsqueda de alimento. En esos horarios, el cebo cortado actúa como un reclamo que ningún pez activo puede ignorar. En pleno mediodía de verano, cuando el calor es fuerte, los barbos se retiran a las zonas sombrías y profundas. Ahí también funciona, pero el tiempo de espera se alarga. Para la carpa, la técnica necesita un pequeño ajuste. La carpa no es tan agresiva como el barbo. Es más desconfiada, más cautelosa. El corte en el cebo sigue siendo útil, pero el montaje tiene que ser más delicado. Usa hilo más fino, de monofilamento de 0,18 a 0,22, y monta el cebo sin que el anzuelo sea visible desde abajo. La carpa detecta brillos y formas artificiales con facilidad. Con barbos, puedes ser menos preciso. Con carpas, la presentación lo es todo. El error más común que comete la gente. Hacen el corte y luego esperan 10, 15, 20 minutos en el mismo punto. El rastro químico del corte dura en corriente entre 3 y 5 minutos, máximo antes de que se diluya demasiado. Después de ese tiempo, el cebo ya no tiene el atractivo que tenía al principio. Recoge. Haz una incisión nueva. Vuelve a lanzar. Eso es lo que hacía el viejo del Tajo. No esperaba. Renovaba el cebo cada 4 minutos con una incisión fresca. Con agua parada, embalse o pantano, el rastro dura más porque no hay corriente que lo diluya. Ahí puedes esperar hasta 8 o 10 minutos antes de renovar. En embalses como el de Alcántara, el de Entrepeñas o el de Sijara, esta técnica con maíz y presebal de ajo ha funcionado de forma consistente para los pescadores que la conocen. Antes de cerrar, una cosa más, y te la digo en serio. Si quieres tener todo el conocimiento de los viejos ribereños en un solo sitio, sin buscar por 20 canales distintos y sin pagar 40 euros en productos que no necesitas, está todo en pesca de alto nivel. O Jogo da Agua. Dentro vas a encontrar lectura del agua. Identifica las zonas productivas en segundos, sin sonda cara ni tecnología. Estructura y posicionamiento. ¿Dónde está realmente el pez? No dónde las tiendas quieren que busques. Control de corriente y marea. Usa la fuerza del agua a tu favor, como hacían los artesanos del Ebro. Patrones de comportamiento. Anticipa los movimientos del pez antes de lanzar. Mentalidad de alto nivel. Deja de probar suerte y empieza a tomar decisiones. El enlace está en el primer comentario fijado. Es el conocimiento que intentaron enterrar. Ahora está en tu mano. Piensa en tu próxima salida al río. Mientras el que está a tu lado gasta 40 euros en boilies importados y attractants sintéticos, tú vas con lombrices del huerto que te costaron 0. En los primeros 30 minutos ya llevas 4 barbos. Tus amigos te preguntan qué cebo usas. Tú decides si lo cuentas o te guardas esa ventaja. Hay conocimiento que los viejos del Ebro, del Tajo, del Guadalquivir y del Segura llevaban generaciones perfeccionando. Lo hacían sin libros, sin tiendas, sin ningún producto de 99 euros. Lo hacían con una lombriz, una incisión de medio centímetro y el conocimiento que alguien les había pasado a la orilla del agua. Ese conocimiento casi se perdió. Casi. Suscríbete al canal y activa la campanilla para no perderte el próximo vídeo. ¿Cuánto tiempo llevas pescando sin saber esto?